Muy amable, señor. Vamos a cambiar de tema ahora. Se cumplen 40 años de un momento histórico para nuestro país. Triunfaba Héctor Cámpora en las elecciones y se está recordando en el Teatro Broadway ese hecho político trascendente, por supuesto. Después vino toda una historia. Bueno, vamos a ver si la recordamos un poco. Está allí Cristian Minich. Cristian, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Es un encuentro nacional de referentes del movimiento Evita. Nos encontramos junto al diputado Fernando Navarro. Navarro, ¿qué reflexión se puede hacer de este acto, de esta fecha en particular? Bueno, hace 40 años había elecciones luego de que el peronismo había estado proscripto 18 años y con la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, Cámpora, Serrano Lima ganaron las elecciones con casi 50%. Era un momento diferente en el mundo y en Argentina, donde había auge de masas, donde la revolución y el socialismo era posible. Luego vino la noche de la dictadura, luego recuperamos la democracia, luego vinieron los 90, donde se destruyó el Estado y el aparato productivo. Y esta fecha, donde había un pueblo en la calle, para nosotros tiene una gran trascendencia, sobre todo en este momento por dos motivos. Uno, porque la presidenta nos ha dicho, y coincidimos, que tenemos una década ganada del 2003 al 2013, y esa década ganada nos da un piso para ir por lo que falta. Y hoy nos convocamos para debatir, para discutir y para lanzar algunas propuestas que tienen que ver con el trabajo militante en los distintos territorios de todo el país, para ayudar a reconstruir los tejidos sociales, a organizar y a movilizar en los sectores populares, porque sabemos que esto no es una tarea solo de la presidenta ni de un gobierno, sino de un pueblo organizado. Y tiene el empuje, por un lado, con dolor de la ida del comandante Hugo Chávez, pero también la esperanza, como en Venezuela lo hemos visto, de que un pueblo en la calle puede reemplazar la ausencia de un líder. Como cantaban los venezolanos, Chávez no murió, Chávez se multiplicó. Entonces hacemos de estas cuestiones un eje solo, que es tratar de organizar humildemente el movimiento Evita a los sectores populares del lugar que nos corresponde, que nos toca en cada barrio, en cada fábrica, en cada universidad, para darle a la presidenta los instrumentos políticos necesarios para ir por lo que falta. Pablo, lo escucha Fernando Navarro. Dale. Chino, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, un gusto. Lo mismo digo, Chino. Bueno, como político usted es muy hábil. A ver, como historiador, si nos ayuda, hágame de Felipe Piña un poquito y relátele a la gente que por ahí no conoce la historia, por qué Cámpora fue el candidato y después qué pasó, cómo fue el renunciamiento y todo eso. ¿Me lo hacen en 3 minutitos? ¿Me puede contar esa historia? Vamos a intentarlo. Dale, yo sé que luego puede. del golpe del 55, cuando fue derrocado Perón, por aquella revolución que la historia conoce como la Libertadora y los peronistas recordamos como la Revolución Fusiladora, luego de bombardeado incluso la Plaza de Mayo, el peronismo estuvo proscripto por 18 largos años. Cuando Perón vino, que era el candidato natural del pueblo peronista y de los grandes sectores populares de nuestra Argentina, la dictadura de Lanusse lo proscribió. Podía participar el peronismo, pero no Perón. Entonces claro, así surgió la fórmula de Cámpora, Serrano Lima, Cámpora como un hombre leal a la mejor historia de Perón y Evita, pero que también expresaba toda la dinámica, la movilización y las ganas de construir una Argentina absolutamente justa que expresaba la juventud peronista y la juventud en general de nuestro país. Luego, esos errores que cometemos los argentinos hace 200 años, nos peleamos, no siempre pensamos de la misma forma, confundimos las cuestiones secundarias con las principales, hubo una crisis en el peronismo, renunció Cámpora, asumió Perón con todo lo que esto implicaba como factor de unidad, pero luego la muerte de Perón anunciaba el drama que iba a vivir Argentina y que cayó el 24 de marzo del 76 con una dictadura que además de costarnos 30.000 muertos, 30.000 compañeros que no están, nos costó una deuda externa que aún pesa sobre nosotros, a pesar de la formidable película política de Néstor Kirchner y Cristina en cuanto a desendeudarnos respecto a los organismos multilaterales. Pero para quedarme un poquito en esa época, a ver, ¿por qué este gobierno reivindica la figura de Cámpora y antes el peronismo no lo había hecho? ¿Qué es lo que reivindican de Cámpora ahora que antes pasó como olvidado? Porque después de la dictadura el peronismo pagó la culpa injusta en el esquema de la teoría de los dos demonios, que acá había habido una guerra entre las Fuerzas Armadas y un sector militante que había elegido la vía armada como método de lucha, como método de resistencia. Y más allá de los aciertos y errores que nosotros le podamos asignar a los sectores populares que eligieron las armas para luchar, no se puede ni comparar con el terrorismo de Estado, porque se trata de delitos de lesa humanidad.
Pero además no, pero me refiero al peronismo, Chino, a un peronismo que no hablaba de Cámpora nunca. En los 80 no hablamos de Cámpora, ni los 70, porque teníamos una relación culposa y vergonzante con lo que había pasado, porque la teoría de los demonios había calado hondo y nos habían puesto a la defensiva. Y en los 90, en el nombre del peronismo, se destruyó lo que Perón y Evita construyeron en los 40 y en los 50. Se destruyó el Estado y el aparato productivo. Si nos abrazamos con Isaac Rojas, ¿cómo vamos a hablar de Cámpora? ¿Cómo vamos a hablar de los 70? ¿Cómo vamos a hablar de una Argentina que quería ser justa? Le pregunto algo. ¿El nombre de la agrupación La Cámpora lo sugirió Néstor Kirchner? ¿Qué decía Néstor Kirchner de Cámpora? No sé si lo sugirió Néstor Kirchner, pero es un nombre apropiado porque reivindica un hombre que a veces ha sido criticado injustamente y siempre fue un hombre leal a la causa del pueblo. Estuvo exiliado en la Embajada de México acá en territorio nacional y luego tuvo que irse muy enfermo para morir en el exilio. Un hombre que no siempre lo hemos valorado y que a mí me parece que fue muy apropiado que los compañeros de la Cámpora usen su nombre en homenaje no solamente a Cámpora, sino en Cámpora a toda una generación que creyó que Argentina podía ser más justa. Como queremos hoy, desde la Cámpora, desde Levita, desde Colina, desde el peronismo militante y desde sectores que no son peronistas, porque una Argentina justa no es solamente un patrimonio del peronismo, sino de cualquier argentino de bien. Clarísimo, Chino, siempre es un gusto charlar con usted. Muchas gracias. Gracias, que siga muy bien. Gracias, muy amable. Gracias, Cristian Menich, allí en el Teatro Broadway. Y nos vamos a una noticia de último momento.